Gracias por acompañarnos. Esta es la quinta sesión del seminario Taller Interinstitucional Itinerante, Construcciones, Reconfiguraciones de la Complejidad, la Transdisciplinariedad y el Desarrollo Sostenible. Quienes nos escuchan, quienes nos ven a través de la red interinstitucional, les deseamos primero un excelente mes, una excelente sesión de trabajo. Gracias por acompañarnos, a nuestros colegas nacionales, a nuestros compañeros internacionales de la red de Italia, de la red de España. Muy buen día a todos ustedes, buena tarde. Recordarán que el trabajo del seminario en el apartado de desarrollo de los marcos plurirreferenciales, cada uno de los cuerpos académicos que integramos la red, tanto nacional como internacional, tenemos objetivos concretos en términos de la revisión, del análisis y la producción de conocimiento en cada una de nuestras líneas de generación, desarrollo, innovación y producción a través de cada uno de los cuerpos académicos. El objetivo fundamental es desarrollar estas tres grandes categorías en términos de la visión de contexto, de complejidad, transdisciplinariedad y desarrollo sostenible. En algunos casos, como ha sido para algunos equipos de trabajo, el desarrollo de cada uno de estos tres elementos se constituye en categorías centrales para los proyectos de investigación y en otros para la producción de temáticas en términos de nuestra siguiente obra, que tiene que ver con el avance de cada uno de los capítulos que se están desarrollando a lo largo de las 8 sesiones. Les recordamos que quienes estamos en red, una vez finalizando la conferencia en el seminario, cada uno de los compañeros que integran los cuerpos académicos, si han hecho favor de imprimir su producción con las lecturas básicas, les agradecemos que las hagan llegar a la mesa para que el doctor nos haga favor de revisar, y en su momento también le vamos a pedir que sea tan gentil de seguirnos con correo electrónico y hacernos llegar sus planteamientos, sus observaciones, quizá algún cuestionamiento que tengamos con relación a los recortes teóricos y metodológicos del objeto. Quienes en este caso tenemos la fortuna de que nos han hecho favor de acompañar, les pedimos a través de la maestra Laurita, si es tan gentil, de darles una tarjetita y en su momento nos hagan llegar a través de la maestra Laurita aquellas inquietudes que tuvieran con los referentes que estuviera manejando el doctor o con algún elemento que pues seguramente han revisado de construcciones teóricas o metodológicas. Y lo mismo le pediremos al doctor, si fuera tan gentil, de pues darle respuesta, y si no fuera así, les pedimos que nos hagan favor de colocar su correo electrónico y con mucho gusto él seguramente dará respuesta a ello. Y sobre todo, pues quienes físicamente estamos y en red también, la segunda parte pues es la participación pues en nuestra sesión de taller. En ese sentido, empezamos. Uno de los elementos fundamentales que tiene que ver con una nueva mirada, en donde los sujetos epistémicos situamos los proyectos de indagación, de cuestionamiento a cada uno de los recortes de la realidad a través de, decíamos hace rato, de nuestras líneas de generación de conocimiento o de proyectos de investigación, o como sujetos intelectuales inquietos por la búsqueda de nuevos elementos. Nos hemos acercado a diversos autores. Uno de ellos tiene que ver con Cotard Guter, quien, aparte de ser uno de los teóricos inspiradores hacia otros teóricos en términos de las miradas múltiples, de los contextos diferenciados, de lo policontextual, habla de todo un universo irreductible.
No hay un único contexto en el cual se le puedan atribuir el conjunto de valores, aquellos elementos que nosotros consideramos en su momento como paradigmas válidos. Dice, debemos de tener alerta, debemos de cuidar, porque los contextos son múltiples, porque hay contexturas, porque hay valores distintos. Quizá en este marco, y muy arriesgado de mi parte, nuestro autor, que es motivo de la sesión, nuestro teórico, Niklas Luhmann, recupera esta visión y trata con mucha acuciosidad el desarrollo de una serie de conceptos, de categorías, que justamente hacen que la constitución de este conjunto de elementos puedan ayudar a otros sujetos epistémicos a que nos acerquemos, a que intentemos reconocer relaciones, mediaciones, pero también diferencias en esos niveles. Y en ese sentido, pues hay no solamente contextos y niveles, sino sistemas. La obra de Niklas Luhmann, por demás rica, por demás vasta, habla de una gran capacidad intelectual por recuperar y desarrollar varios elementos. Uno fundamental en términos de la sociología es el concepto de complejidad. Es esta noción que a veces solemos confundir, que hay la complejidad, cuando Niklas Luhmann es claro y son ciencias de la complejidad. Y en ese sentido, este proceso de diferenciación para algunos, y no lo habíamos mencionado, ya no solo es el tránsito de la indagación o el desarrollo metodológico acucioso, sino la necesidad de trastocar alguno de esos elementos. Y entonces viene la noción de intervención. Y para él dice, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, porque entonces aparece una red sistémica de una serie de conjunto de elementos, y como elementos le llama también conceptos, con los cuales nos va a permitir sí acercarnos a reconocer esos recortes de realidad, entenderlos, intentar comprenderlos, pero sobre todo reconocer las relaciones entre ellos. A ello le infiere un elemento fundamental: las interacciones en las organizaciones y en la sociedad, es decir, una red de comunicación. Por lo tanto, el conjunto de sistemas autopoyéticos que le permitirán direccionalidad, vigencia, es producir toda una serie de capacidades para que subsista, para que establezca lo que él le llama su funcionamiento. En general, y muy arbitrario de esta servidora, esos recortes se han constituido a través de lo que él maneja como sistema, como entorno, como complejidad, como autorreferencialidad, como inclusión, pero también como exclusión. No podemos analizar todo. Y aquello que recortemos, aquello que decidamos que entra o no en el análisis, tendrá que guardar una relación con lo que se está manejando entre el sistema y el entorno. Bueno, en ese sentido, hemos tenido la fortuna de, en estos procesos, dice Braudel, de historicidad, cruzar miradas epistémicas con un intelectual, con un epistémico, con un colega al cual me aprecio de no solamente de respetarlo, tenerle un afecto muy especial, es el doctor José Luis Hoyo Arana. ¿Quién es el doctor José Luis Hoyo Arana?
Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Ciencia Política. Él estuvo en la Universidad de Lovaina, Bélgica, y obtuvo la especialidad en Ciencia Política. Estudió Filosofía en la Universidad de Salamanca, España, en Aquisgrán, Germanística, en la República Federal de Alemania. Culminó sus estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus áreas disciplinarias es el estudio de Hegel y el método dialéctico, el desarrollo de los movimientos estudiantiles, los fundamentos teóricos de la Escuela de Frankfurt, los sistemas europeos de educación superior, la sociedad política y sociedad civil, la contribución teórica, fundamentalmente de Niklas Luhmann. ¿Quién mejor que el doctor Luis para que nos haga favor de acercarnos, de clarificar, de centrarnos en algunas precisiones quizá conceptuales, metodológicas, de lo que él maneja y conoce de la vida y obra de Luhmann? Ha desarrollado diversas publicaciones, más de 30 artículos como autor principal y coautor. Ha sido traductor, maneja varios idiomas, entre ellos el alemán. Su desarrollo profesional le ha permitido transitar por diferentes cargos y por diferentes instituciones, entre ellas pues la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana. Ha impartido diversos cursos, entre los más ciencia e ideología, metodología avanzada en las ciencias sociales, comunicación política. Ha realizado diversas investigaciones y estancias en Bélgica, Estados Unidos, Canadá y Alemania. Ha sido coautor y autor, decíamos, de diversas obras, no las voy a leer, entre ellas las más importantes están enlistadas. Y tenemos hoy el gusto, el privilegio de escuchar de viva voz algunos acercamientos con lo que a través de la lectura de referencia nos ha permitido acercarnos a esta constitución de autoría, y es a través de esta herencia teórica de Niklas Luhmann, no solamente a quienes en sociología se adentran por interés, sino a todo intelectual, a todo docente, a todo académico que intente transitar por planos de la investigación. Le damos, por favor, la más cordial bienvenida al doctor Luis Hoyo Arana. Gracias, preciosas y merecidas palabras de la maestra, y pues me es un gusto estar aquí con los maestros, pues que desarrollan una labor tan delicada como la educación de los niños, de los adolescentes, y una tarea, pues por desgracia, tan poco reconocida en este país, cosa que sea reconocida pues en los países nórdicos, en Europa, etcétera, donde reciben pues, los mayores estímulos y el mayor apoyo para su tarea. No debemos olvidar que los maestros fueron consejeros de los revolucionarios en esa etapa difícil de nuestro país, y que gracias a ellos pues, se pudo amansar a la revolución y bajarla del caballo. No podemos olvidar tampoco pues, que con la educación empieza pues todo un proyecto de vida. Jacobo Zabludowski solía decir: yo comencé a escribir desde cuando la maestra tomó mi mano y me enseñó las primeras letras. Ahora con Luhmann pues entramos en el constructivismo, y yo creo que puede ser también una beta muy importante para ustedes para el desarrollo de la educación primaria, media superior. No debemos olvidar también que la educación es nuestro talón de Aquiles en este país.
he dicho que desde Grecia hasta Corea del Sur, los países que se han educado, los países que le han puesto atención principal a su educación, son los que más se han desarrollado. En la República Federal de Alemania, me solían decir, nosotros no tenemos pues grandes mares, no tenemos petróleo, no tenemos grandes recursos, lo único que podemos exportar es conocimiento. Y por eso pues le dan énfasis al conocimiento para poder ellos pues concretarlo en objetos o en proyectos educativos. Perdón, doctor, ¿cómo está? Aquí en el auditorio. Muy bien. Bueno, pues nada más les quería recordar, Corea del Sur, cuando Cedillo le entregó la administración a Fox, Corea del Sur ocupaba el lugar 15º de los países desarrollados en las economías del mundo. México estaba en el 9º lugar entonces. Y actualmente pues, se han invertido las cosas. Corea está en el 8º, 9º, nosotros en el 15, 16. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues que Corea del Sur invirtió en educación prioritariamente una gran parte de su Producto Interno Bruto, y ahora pues los vemos aquí poniendo plantas de automóviles en el país, televisiones, etc. Creo que tenemos que insistir en la educación para que sea la palanca del desarrollo de nuestro país. Bien, por lo que concierne al autor que nos toca, bueno, él pues era un profesor de la Universidad de Münster que sale a la palestra con una polémica que tuvo con Jürgen Habermas, ¿no? Que hablaban de la social tecnología, etc. La acabo de conseguir apenas hace unos meses. Y bueno, aquí la polémica que sostiene con el gurú Habermas, pues desde luego salta también al medio intelectual, porque nadie se había atrevido hasta entonces a poner en tela de juicio a la escuela de Frankfurt. Y lo hace pues al extremo que dice, bueno, Habermas nos conduce a una sociedad en la que todos estaremos de acuerdo, pero en ese día, cuando todos estemos de acuerdo, pues ya, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del tiempo, porque no va a haber ya divergencia, ¿no? En la práctica esta de la racionalidad. Y él nos dice, no, al revés, la sociedad cuanto más se comunica, más se conflictúa, más polemiza, ¿no? Más tiene que haber diferencias entre sus componentes. Luhmann pues, escribió 40 libros y más de 500 artículos, ¿no? Él de formación fue originalmente abogado, luego politólogo en Münster, sociólogo, se pasa a la Universidad de Bielefeld y trabaja con Parsons un tiempo, un postdoctorado. Y ahí le dice a Parsons, no, usted no acaba de desarrollar su sistema porque queda la black box, lo que no se explica. Hay que explicar qué hay adentro de ese incógnita, ¿no? Tuve la ocasión de conocerlo en la Universidad Iberoamericana, donde impartió un curso para profesores, 4 horas diarias durante 15 días. Y cuando comencé a escucharlo, bueno, pues yo me aburría un poco porque estos alemanes están descubriendo el funcionalismo cuando nosotros ya nos pasó la cruda, ¿no? Hasta que de repente dice, la sociedad no se compone de hombres, se compone de comunicación. Eso sacudió mi sopor inmediatamente y ya puse mucha atención a su desarrollo, ¿no? Y saliendo de clase digo, oiga, profesor, como usted la facilidad del idioma pues colaboró mucho porque pudimos platicar en corto y además me lo encargaron para llevarlo a otras conferencias y a otros lugares, y entonces pude discutir con él más a fondo. Y digo, pero profesor, estamos viendo aquí a los hombres alrededor de nosotros, por lo menos desde Platón y Aristóteles, sabemos que la sociedad la componen los hombres, ¿no? Y él me contesta, imagínese un estadio donde está repleto de gente, pero estas gentes no se comunican, ¿no? Ni le dice nada al portero, bueno, pues que acostumbramos en México. Dice, sería un agregado de cuerpos, pero no es una sociedad, no es nada que se parezca, ¿no?, a una sociedad. Y yo le seguía insistiendo porque, o sea, como conocía a Hegel, no, mire, Hegel en la dialéctica, esto y lo demás allá.
Y un día le tomé la paciencia y me dice, mira profesor, a mí me dieron el premio de la Sociedad Hegeliana, que es el premio científico más importante, ¿no?, en alemán. Dice, pero esas ideas están bien para el siglo XIX, no para estas fechas. Dice, nuestra época es mucho más compleja que todas las anteriores y tenemos que idear un sistema aún más complejo para poder entenderlo, ¿no? Bueno, si esto me pasa como estudiante aprende uno, pero ya como profesor formado con varias décadas de enseñanza y todo eso, pues sí, es una movida de tapete de la que todavía no me repongo, ¿cierto?, ¿no? Pero esto me hizo reflexionar, pensar más y meterme a estudiar no solamente lo que escribió Luhmann, sino las obras en las que se basó él. Por fortuna en Lovaina había conocido los escritos de Husserl, un amigo mío era ayudante del profesor, y tenía acceso a los archivos, entonces traducíamos a Husserl, ¿no?, que dejó sus archivos en la ciudad de Lovaina. Tenía pues también otra inclinación por la epistemología y pues me di cuenta que la forma de pensar del autor pues era diametralmente opuesta a lo que estábamos estudiando, ¿no? Kuhn nos habla de las revoluciones epistemológicas, de los cambios de paradigma, ¿no? Y se cuesta mucho trabajo cambiar a un paradigma porque estamos acostumbrados a verlo de otra manera. Es un poco lo que sucede en la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? O sea, nos mueve nuestra comodidad de estar viendo las sombras y entonces esto suele ser muy dramático. Pero aquí, bueno, con Luhmann sí trae un nuevo significado para las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué nos dice? La ciencia social, la ciencia es única, no podemos hablar de ciencias duras y de ciencias blandas, ¿no? Luego nos acusan a los sociólogos, politólogos, etcétera, de ser expertos en predecir el pasado, ¿no? Pero bueno, pues les pasa igual a los economistas y a otras carreras, ¿no? Y un día, precisamente leyendo a uno de los autores fundamentales del constructivismo, dice, es físico él, y dice, las ciencias duras son duras porque tienen objetos blandos, ¿no? Si dejamos caer un lápiz, sabemos que va a caer con la fuerza de la gravedad. En cambio, las ciencias así llamadas del espíritu, dice, pues se les dice blandas porque tienen un objeto muy complejo. Este objeto es el hombre y no podemos saber qué está pensando, o incluso cuando se expresa no sabemos si nos quiere decir otra cosa, o partiendo de su información, él selecciona esta información y nosotros la recibimos y la cotejamos de acuerdo con nuestros valores, ideas, experiencias personales, etc. Bueno, entonces tenemos un objeto muy difícil de entender, pero que dice no es imposible, ¿no? Si no podemos entender toda la complejidad, sí podemos reducir la complejidad, ¿no? Y para esto pues, su obra se va a basar fundamentalmente en Ludwig von Bertalanffy, que escribe la teoría general de sistemas pues desde antes de la guerra, ¿no? Pero que se conoce hasta después, hasta hacia los años 50 ya de manera más prolífica, ¿no? Y Ludwig von Bertalanffy, biólogo de formación, austriaco él también, ¿qué nos dice? Bueno, yo me encontré que con las leyes de la física no podía explicarme las leyes de la biología, ¿no? Y entonces tuve que recurrir a un nuevo paradigma que me hiciera posible entender esto, ¿no? O sea, contrapelo de que lo que se acostumbra en las ciencias sociales de copiar analógicamente paradigmas de las ciencias duras para transportarlas hacia estas ciencias. No, él dice es necesario encontrar un nuevo paradigma y entonces en las reuniones que él tiene con científicos en el BCA, en Estados Unidos, etc., dice yo encuentro que estas personas manejan los mismos paradigmas que yo tengo en mente, pero les dan otros nombres, ¿no? Y yo los he llamado teoría general de sistemas, ¿no? Y parte de ahí, entonces dice, pues los sistemas existen, ¿no? Y no podemos seguir pensando en términos de sujeto y objeto cuando ya esto no nos alcanza para entender la realidad de nuestros días, o ni siquiera para entender la biología, ¿no? Y es ahí como se separan los sistemas cerrados, que son propios de la física, de los sistemas abiertos, que son propios de la biología, ¿no? ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, nosotros mismos somos un sistema
y respiramos y exhalamos nitrógeno a carbono que hacen las plantas, ¿no? Las plantas nos dan oxígeno. Comemos tanto pues, frutas como verduras y animales y lo que ustedes quieran, pero todo eso pues, pasa a ser un contacto con el entorno, ¿no? Que nosotros digerimos, que nosotros no sabemos ni siquiera cómo, ¿no? Porque no ordenamos, pues tu célula te vas a tal parte, te modificas de esto u otra manera, ¿no? Pero estamos en contacto continuo con ese entorno, y ese entorno pues es el que nos hace pues precisamente sobrevivir. Pero si ese entorno pues es perjudicial, si ese entorno es muy violento, si es demasiado frío, demasiado caliente, entonces opera causalmente, o sea, nos puede destruir. La destrucción pues, de hombre neandertal y todas estas cosas, pues es una experiencia histórica que sabemos que no podemos sobrevivir cuando no podemos adaptarnos a ese entorno. Entonces, en el siguiente cuadro vemos cómo el sistema y el entorno se ocurre con un cambio de paradigmas, ¿no? Dejamos atrás la visión de sujeto y objeto, y ahora tenemos que ver pues otro proceso totalmente distinto que nos permite visualizar de otra manera. Hay que tener en cuenta que los sistemas tienen límites, ¿no? Pero estos límites pues no son cerrados, sino que son porosos, ¿no? O sea, el límite del cascarón de un huevo deja pasar el calor, deja pasar también el oxígeno, etc. Y se desarrolla pues gracias a este contacto con el entorno. Entonces los límites del sistema, que pueden ser fronteras, lo vemos en Estados Unidos, y con el muro de Trump podrá cerrarse esa comunicación. ¿Por qué? Porque las fronteras son porosas, las fronteras dejan pasar información y no pueden cerrarse completamente. Para esto pues también habría que cambiar de otro paradigma fundamental. Estamos acostumbrados a pensar en el todo y las partes, ¿no? Y desde Aristóteles dice, bueno, el todo es igual a las partes y toda esa cosa, pero cuando vemos que a través de la sinergia las partes son más que el todo, ¿no? O que provocan más que el todo, dice, bueno, Luhmann ya no nos habla de partes sino de elementos, ¿no? Y para esto toma pues una tesis de Humberto Maturana, que nos habla de precisamente los sistemas autopoyéticos. ¿Qué son los seres vivos? Son seres que son capaces de producir los elementos que los componen. No solamente de reproducirse, sino de producir los elementos que los componen. Y aquí hay un cambio entonces de paradigma fundamental. ¿Por qué? Porque estos elementos van a coadyuvar con los otros, van a estar relacionados con los otros, y solamente a través de estas relaciones podemos entender el todo. Parte entonces también de un concepto al que habían ya renunciado Merton y muchos otros sociólogos, que era ¿cómo se llama? Renunciar a ver desde la totalidad del conjunto de los elementos. Dice, no, tenemos que entenderlo desde la totalidad, y esto no me fue difícil entenderlo, porque Hegel parte de eso precisamente, o sea, entender la totalidad del todo para poder luego descender a las partes y explicarlas. Y para esto, bueno, Luhmann nos proporciona en su libro de sistemas sociales, que es el básico para entender toda su obra, nos proporciona este desglose de los sistemas, ¿no? Y dice, bueno, da por sentado que los sistemas existen, ¿no? Y hay sistemas como las máquinas, ¿no? Un automóvil, un reloj, lo que ustedes quieran. Los organismos, pues son los seres vivos, vegetales, animales, hombres, etcétera, ¿no? Pero luego, pues el hincapié de él son los sistemas sociales, ¿no? Los sistemas sociales que se dividen en interacciones, que es el contacto pues personal, físico, ¿no? Que está uno entre el que habla y el que escucha, ¿no? Las organizaciones, que pues vienen desde organizaciones políticas, sociales, académicas, etcétera, y sociedades que entonces sí ya abarcan el conjunto de hombres que hacen posible esta sociedad.
Pero el otro sistema interesante es el sistema psíquico, ¿no? ¿Qué es el sistema psíquico? Dice, bueno, pues es la capacidad que tenemos para entender ese mundo. Son nuestra conciencia que nos permite acceder al conocimiento. Esta particularidad de estos sistemas, los sistemas sociales y los sistemas psíquicos, es que son capaces de generar o de percibir sentido, ¿no? Y el sentido, en alemán se dice Sinn, es la categoría fundamental que Luhmann recoge de Husserl y que dice es lo que nos da la posibilidad de reducir la complejidad, ¿no? O sea, incluso el sinsentido tiene sentido, ¿no? O un cúmulo de ruinas después de un temblor tiene sentido. O sea, no podemos entender la sociedad ni al hombre ni a nuestros semejantes sin darle sentido a lo que nos dicen o sin dar sentido a lo que nosotros emitimos. Y de aquí, pues entonces Luhmann va a pasar al nuevo paradigma que empieza con el observador, ¿no? Que somos pues cualquiera de nosotros, que ve el entorno, que escucha, que interfiere con ese entorno, etcétera, ¿no? Pero hay un observador de segundo orden que puede estar pues criticando, emite esa observación y dice, oye, pues te faltó ver esto, aprender aquello, o vincularte con tales y cuales conocimientos. Y es así que entonces la ciencia se va completando, ¿no? Acordémonos que la tarea científica es colectiva, ¿no? Ningún individuo por sí solo puede generar un pensamiento si no tiene con quién contrastarlo, comunicarlo, sopesarlo, medirlo, cuantificarlo. Pero luego hay incluso observadores del tercer orden, que ya son las teorías científicas, como las que nos describe Kuhn, ¿no? Estos paradigmas que nos permiten acercarnos a la realidad y entonces también poder demostrar si es atinada o no nuestra percepción de esa realidad. Y para ello, pues Maturana precisamente nos recuerda en el primer capítulo de su libro lo que él llama el punto ciego. Creo que ustedes lo habrán hecho alguna vez el ejercicio, ¿no? De que se tapa uno el ojo, ¿no? Sí. Y de repente desaparece otra figura y cosas de estas, ¿no? Dice, bueno, ¿a qué se debe eso? Empecé, no, pues es ilusión óptica y cosas de estas. Y resulta que no. Dice, bueno, de repente desaparece porque donde nace nuestro nervio óptico no tenemos estas células que captan la luz, que captan la electricidad, bastoncitos y cosas que llaman, ¿no? Dice, bueno, entonces tenemos que ser también muy modestos y humildes ante la ciencia, porque nunca vamos a entender todo, ¿no? Nunca vamos a tener lo que pretenden los holistas, ¿no? Una visión de conjunto, porque siempre va a haber elementos que se nos escapen, ¿no? De acuerdo a nuestra experiencia, vocabulario, conocimientos, etc. Pero entonces este punto ciego nos obliga a tener una humildad frente a la ciencia y ante todo ver cuál es el sistema que nos permite desplazar este punto ciego y poder entenderlo. Tuve una experiencia con un alumno mío que andaba, estoy bien, un alumno mío que fue mi ayudante después, se metió a la política, hizo un estudio sobre los problemas presupuestales del Estado de México. Entonces pasaba las vacaciones enteras y veía que las cifras cuadraban, ¿no? Todavía no se conocía lo del Estado Maestro, pero iba por ahí, ¿no? Y entonces él se plantea, dice, bueno, ¿cuál es mi punto ciego, ¿no? Y descubre que pues siempre los cuadraban las cifras, pero nunca informaban sobre las transferencias de partidas, ¿no? Y entonces la partida de la universidad o la partida de tal y cual dependencia de repente se cambiaba a otra, ¿no? Y ahí es donde venían pues todas las anomalías y toda la corrupción, que era el punto ciego que no puso describir. Luego escribió un libro, pero pues como que nadie lo peló o lo dejaron, o no lo entendieron. Bueno, pero de aquí entonces pasamos también a la teoría de la información, que es la que nos maneja también Ludwig von Bertalanffy, ¿no? Y de la cual retoma Parsons precisamente para escribir su libro
sobre la sociedad. Y dice, bueno, pues tenemos siempre, tanto en las máquinas como en los seres biológicos, un estímulo que viene de fuera, ¿no? Y puede ser pues desde una bola de billar, ustedes quieran, una máquina simple, que recibe pues energía del exterior, ¿no? Pero luego hay un centro de control, que lo vemos en las computadoras, ¿no? Ahí digieren todo lo que nosotros les metemos, etcétera. Y luego lo sacan, ya sacan los resultados de acuerdo a lo que nosotros nos metimos ahí en la computadora, ¿no? Pero estos resultados, bueno, entonces dicen, bueno, avancé, no me sirvió de nada, me aclaró tal cosa, etcétera, y viene el proceso de retroalimentación. Y la retroalimentación puede combinarse también con nuevos estímulos del exterior, porque pues, nos apoyan más o nos van a publicar la obra, lo que ustedes quieran, y entonces sigue haciéndose esta retroalimentación de la información. Entonces tenemos arriba un estímulo, un mensaje, otro mensaje y la respuesta. Esto no es más que el principio de la cibernética que luego va a utilizar este señor, ¿cómo se llama? Ajá. En su libro, en su percepción de la cibernética, pero viene desde la teoría general de sistemas de Humboldt-Talaffi, no más que una variante. ¿Qué sucede con Parsons? Bueno, el problema de Parsons es que no explica el control, la caja negra, ¿no? Dice, ay, quién sabe qué pase, ¿no? Pero pues sale una respuesta y finalmente su sistema acaba siendo tautológico porque describe lo mismo por lo mismo, ¿no? Es un círculo que puede servir para una fábrica, pero que no sirve para entender la sociedad. Entonces Luhmann dice, tenemos que descubrir qué pasa en esa caja negra para poder entender la sociedad. Y es ahí entonces donde cambia el paradigma completamente. Y dice eso, la sociedad no se compone de hombres, se compone de comunicación. ¿Y cuál es el entorno del sistema social? Pues curiosamente son los sistemas psíquicos, ¿no? O sea, los sistemas psíquicos que no pueden hacer otra cosa más que digerir conocimiento, ¿no? Pero no pueden comunicar, ¿no? Solamente la comunicación se establece pues, a partir de nuestro lenguaje, y nuestro lenguaje, pues desde luego también va a cambiar el proceso de comunicación, porque esta puede ser también escrita por señas, etcétera, lo que ustedes quieran, es complementario o tal. Pero aquí entonces es donde el cambio de paradigma es difícil de conceptualizar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el entorno de la comunicación? Nuestros sistemas psíquicos. ¿Y qué somos los hombres? Bueno, pues cambia también la definición, porque somos un sistema biológico acoplado a un sistema psíquico, ¿no? El cerebro necesita de nutrientes, necesita de oxígeno, necesita de sangre que fluya, etcétera, pero está acoplado a este sistema, ¿no? Y solo pues, no puede subsistir igual que el resto del hombre. Entonces, ¿qué es la sociedad? Dice, bueno, cambia también el proceso o el concepto de comunicación. Se me olvidó hacer esa tabla, pero dice, bueno, la comunicación no es esto de que si yo hablo con ustedes, ustedes me captan directamente lo que estoy diciendo, ¿no? Primero yo selecciono, ¿no? Y estoy seleccionando, por ejemplo, en este momento hablarles de Luhmann y no de otro autor. En esta selección entonces yo hago una emisión y dependiendo de la capacidad, de esta experiencia, conocimiento del receptor, pues es como van a captar mi mensaje, ¿no? Los que han leído a Luhmann, bueno, en la conferencia que me tocó con el doctor Lara, me dice, le faltó tal y tal cosa, ¿no? Y entonces tienes razón, pues, efectivamente le faltó tal cosa, ¿no? Para quien no tiene familiaridad con las ciencias sociales, pues esto suena absurdo también, ¿no? Como que la sociedad se compone de comunicaciones, eso no, es un absurdo, ¿no? Pero si entendemos entonces este sistema de otra manera como una emisión por parte de quien habla, de A, que es recibida por B, pero el receptor también selecciona, ¿no? A mis alumnos les digo, bueno, cuando les manden las calificaciones, muchas veces no quiere decir que ustedes no estudiaron, es que no seleccionaron, ¿no? O hicieron una selección distinta a la que les comunicó el profesor.
nuestro interlocutor pregunta, ¿no? Ah, bueno, te hiciste decir esto, aquello, me estabas albureando, me hiciste decir tal cosa o me estás tanteando. Depende entonces de algo que se llama confianza. Tiene un librito, uno que se llama Confianza, y dice, nosotros no nos podríamos siquiera parar de la cama si no tuviéramos confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos mueve el piso, sale el diablo abajo de la cama, cualquier otra cosa, ¿no? Sin un mínimo de confianza, pues la sociedad no puede funcionar. Tenemos que tener un mínimo de confianza para convivir con nuestros semejantes. Y esto es muy importante para el sistema político. Pero, ¿qué sucede? Bueno, pongamos que sistema y entorno, pero dentro del sistema también hay subsistemas, ¿no? Tenemos el subsistema de la política, el subsistema de la ciencia, el subsistema de la economía, del arte, la religión y el derecho, que ya no me ocupa ahí, ¿no? Incluso él habla ya de los medios de comunicación. Cada uno de estos subsistemas es en torno del otro. Puse las flechas en una dirección, pero pueden ser cruzadas o en reversa, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de estos sistemas se puede comunicar con el otro, ¿no? Y la política, ¿cómo se desarrolla? Bueno, ya también hay un nuevo concepto, ¿no? Es poder o no poder, ¿no? Eso de que el poder no se comparte, pues es un viejo axioma que lo vemos aquí, efectivamente, ¿lo tienes poder o no lo tienes? El Peje quiso ilustrar esto con el aeropuerto, ¿no? Nada más que nos pasó a mandar a todos, o por lo menos con lo de las afueras, ¿no? Pero, ¿qué sucede aquí? El poder soy yo, ¿no? El que tiene el poder soy yo. ¿Qué pasa con la economía? Bueno, pues la economía únicamente, pues, tiene una disyuntiva, tener o no tener, ¿no? O tenemos acceso a los bienes y servicios o no los tenemos. O los tenemos parcialmente, y unos tienen más y otros tienen menos. Y pues de ahí viene el neoliberalismo y todas estas cosas que ustedes conocen de sobra, ¿no? La ciencia, ¿qué nos dedicamos nosotros? Pues a la verdad y el error, ¿no? O sea, esto es demostrable, verificable, es plausible, o no, estás en el error, o ya está, tu conocimiento ya está atrasado, ¿no? Tienes que actualizarte si está ya de paseo. ¿Qué es el arte? Pues igual es lo bello o no bello, ¿no? Pero vemos que muchas veces los cuadros de los artistas nos dan un mensaje que no podíamos visualizar con múltiples palabras. El cuadro de Guernica de Picasso, pues es el más claro ejemplo, no podemos ver una mejor concentración de la guerra civil. Y la religión, ¿cuál es su binomio de reproducción? Dice, bueno, pues también es trascendencia o inmanencia, ¿no? O sea, lo que hago yo me sirve para ganarme el cielo, todas estas cosas, ¿no? O simplemente es una interacción con mis semejantes. Entonces, estos subsistemas, ojo, son independientes los unos de los otros. Tenemos que eliminar la idea causal que viene pues desde Marx, ¿no? Que es, dice, bueno, la infraestructura es la que determina la superestructura, y así se dan los distintos modos de producción, desde el esclavismo, feudalismo, capitalismo, etc., ¿no? Y es una cuestión un tanto mecanicista, ¿no? Que aquello que pasa en la economía repercute directamente en la política. Luhmann nos dice, no, son independientes totalmente los unos de los otros. Lo pudimos ver, bueno, me tocó a mí, yo creo que a muchos de ustedes no, pero cuando López Portillo dijo que iba a defender al peso como un perro, ¿no? Y se quedó hollando allá en Coajimalpa porque no pudo hacer nada, con todo el poder presidencial de la presidencia imperial de entonces, ¿no? Y con todos los vínculos y sometimientos, llegó incluso a nacionalizar la banca y ni con esa pudo detener la devaluación del peso. ¿Qué quiere decir? Pues que la política no puede determinar la economía. Lo estamos viendo en Venezuela, ¿no? O sea, con millones por ciento de devaluación, a pesar de que el Estado se mete a dirigir la economía, ¿no? La política pues no nos puede indicar lo que tenemos que hacer como ciencia, de ahí viene la autonomía precisamente. Solamente la ciencia puede reproducirse si es libre y si no depende de líneas políticas del Estado. Entonces cada uno de estos subsistemas
va a ser independiente, y entonces pasamos así a lo que se llama la sociedad acéntrica, ¿no? O sea, ya no hay un Estado que define todo lo que se da dentro de él, sino que cada uno de estos subsistemas se va reproduciendo por sí mismo, ¿no? Y la política pues reproduce poder o no poder, pero el poder no es en el sentido weberiano, ¿no? Sino dice Luhmann, el poder necesita del acuerdo de las dos partes, ¿no? Solamente si el que obedece está de acuerdo con el que manda, es que se da el poder. Si te amenazan para hacer estas cosas, se llama coerción. ¿Por qué? Porque si pone una pistola, la vida o dinero, no de lo que usted quiera, pero ya el honor ya no se lo doy. Entonces, eso depende de quién obedece al mandatario o si el mandatario es capaz de convencer a su interlocutor. En la economía, ¿qué sucede? Pues igual, el tener o no tener, ¿no? Se puede invertir o no invertir, se puede comprar o no comprar. Las necesidades son múltiples y variadas, y entonces, bueno, cada uno de los individuos se acerca a lo que necesita. Primero, bueno, pues, que decían los antiguos escolásticos, primum vivere deinde filosofare, ¿no? O sea, primero tenemos que alimentarnos, vestirnos, etcétera, y luego ya nos ponemos a estudiar algo, ¿no? Y todos estos subsistemas, entonces, crean lo que Luhmann llama los medios de comunicación simbólicamente generalizados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos centramos en la política, en la ciencia, en la economía, en el arte, en la religión, porque si nos metiéramos a todos juntos no podríamos desenmarañar todo el complejo, ¿no?, de esta sociedad. Y entonces optamos por los símbolos, ¿no? Los símbolos patrios, la bandera nacional, todas estas cosas nos reflejan bastón de mando, ¿no? Nos reflejan entonces una referencia al poder, ¿no? La economía, pues otro tanto, tienes o no tienes, presumes o no presumes, te hace falta o no te hace falta, pero te apropias de aquello que es más indispensable para ti. Y pues acordémonos que quien fue con Diógenes, ¿no?, cuando llega Alejandro Magno y le dice, pídeme lo que quieras, ¿no? Pues, hasta un lado porque me estás tapando el sol, ¿no? O sea, las necesidades de un científico pues son distintas a las de pues un mercader que usa el valor de uso y valor de cambio, que viene ya desde Aristóteles. Y en la ciencia, pues, ¿qué nos ocupa? Pues efectivamente la verdad o el error, ¿no? Y ahí es donde estamos verificando continuamente si los conocimientos son actuales, si la teoría se lleva con la práctica, o si la práctica contradice a la teoría. Lenin solía decir, si la realidad no está de acuerdo con la teoría, peor para la realidad, pero él tenía el ejército rojo para cambiar esa realidad, ¿no? Y no la cambió totalmente como él quería. Bueno, en la ciencia entonces viene esta progresión continua, pero quizás lo fundamental es, para mí, porque soy politólogo, es el sistema político, ¿no? En el sistema político tradicional teníamos al Estado, que era el que dirigía, determinaba, en nuestra Constitución todavía va a ser responsable de la economía, etcétera, ¿no? Y entonces teníamos este sistema político tradicional, donde está el rey hasta arriba y el rey pues es el que decide, manda, etcétera. En una sociedad en la que venimos de tlatoanes y virreyes, pues este paradigma nos es muy común, ¿no? Tanto pues que elegimos a López Obrador, ¿no?, para tener ahí un nuevo tlatoani, al que no se le discute, al que no se le puede replicar, etcétera, pero que puede cambiar las cosas. Cambiamos a lo mejor de la racionalidad, la creencia, pero está metido en nuestro pasado histórico, ¿no? En este sistema político pues se ha ido diferenciando, como veíamos en los cuadros anteriores, de la teoría de las dos espadas, que era la alianza entre el altar y el trono, pues pasamos ya a la diferenciación entre religión y política, ¿no? Cuando la ciencia se desarrolla en nuestro país, esto sucede hasta el porfiriato, entonces viene la autonomía universitaria, ¿no? O sea, la separación con el Estado, ¿no? Y así paulatinamente todos los sistemas y subsistemas se van separando del mecenazgo del Estado a medida en que la sociedad se evoluciona y se va diferenciando.
¿Y qué vivimos ahora en la política? Bueno, nos dice Luhmann, en la actualidad estamos en una pirámide trunca. ¿Por qué? Porque la oposición co-gobierna, ¿no? La oposición acepta estar en el banquillo porque tiene guarda la esperanza de algún día recobrar el poder, ¿no? Y quien está en el poder necesita de la oposición para que vean que yo soy tolerante, ¿no? Que yo soy, ¿cómo se llama?, comprensivo con los problemas de toda la población y gobierno para todos, no solamente para mi grupo político, ¿no? Lo dijo, ¿no?, que no tenía ni sindicatos ni cosas. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues este Estado y esta sociedad moderna ya no es capaz de imponer desde la política todos sus puntos de vista, ¿no? Vivimos en una sociedad acéntrica, donde la economía se reproduce por sus propias reglas, donde la política se reproduce también por sus propias reglas, donde la ciencia se reproduce por sus propias reglas. Y como sistema toma del entorno lo que le conviene, o sea que tomamos del Estado, pues por lo menos queremos que respete la autonomía, pues queremos que nos subsidie los físicos, los pizarrones y los sueldos de los profesores, pero no por eso vamos a enseñar lo que al Estado le convenga, exigimos nuestra independencia, ¿no? ¿A qué le conviene al Estado de la ciencia? Bueno, un país que se desarrolla y que crea empleos, pues desde luego que favorece al sistema político. ¿Por qué? Porque elimina pues esta deficiente distribución del empleo, ¿no? ¿Y qué tenemos del derecho de los otros subsistemas? Pues igualmente lo mismo, ¿no? Las reglas que nos permiten convivir en paz. Y recíprocamente entonces un elemento se alimenta del otro. Pero ojo, es el sistema el que decide, ¿no? Es el sistema que toma del entorno lo que le conviene. Y nos pueden poner un buffet inmenso de manjares, pero finalmente vamos a acabar seleccionando una cosita, ¿no? O sea, Luhmann pretende hacer una nueva ciencia universal, igual que lo hizo Newton, ¿no?, en su época. Dice, ¿por qué? Porque dentro de este paradigma de Luhmann cabe cualquier tipo de actividad humana. No solamente la acción social que viene desde Weber y que retoma Paxson. ¿Por qué? Porque la acción social es nada más una parte de nuestra actividad, ¿no? Una parte sujeta a múltiples interpretaciones, porque la misma actitud del mismo sujeto puede ser percibida de distinta manera por los que están presenciando esa acción. Entonces, este paradigma dice, aquí sí se puede explicar todo, porque todo lo que se da en la sociedad es comunicación, y dependiendo de lo que nosotros comunicamos o de lo que tomamos de ese entorno, es que vamos definiendo nuestra perspectiva, nuestras decisiones, nuestra visión a futuro. Con esto pues se abre un panorama inmenso que les digo está basado en el constructivismo, está basado en la teoría de la comunicación, está basado en la teoría de sistemas y en la teoría de la evolución. ¿Qué es la evolución? Pues como veíamos en esto, un proceso de adaptación. Veíamos hay un input, o sea, hay una variación que luego es procesada por el organismo biológico y que finalmente viene a dar un resultado. Pero todo este proceso depende del sistema. Nosotros somos los que decidimos en qué momento, en qué dirección y cómo vamos a procesar esa información. Pues espero que el constructivismo, que las ideas de Luhmann sean favorables para la delicada tarea que ustedes desempeñan en nuestro país. Y pues otra vez agradezco su invitación. Espero que algo esté. Muchas gracias. A la otra etapa, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, mejor a tener gentil de pasar en la tarjeta, se los vamos a agradecer. ¿No? Realmente es una forma diferente que tenemos, o que al menos yo tenía, de mirar la educación, y en ese sentido voy a intentar explicar un poco algunas interrogantes que tengo para el proceso de investigación que estoy realizando.
nos hemos vivido en educación normal con una idea sobredeterminada por parte de los organismos internacionales. En este caso, a veces explicamos a partir de ellos el hacia dónde vamos nosotros. Entonces, percibo que hay una postura como muy pasiva de parte de nosotros, ¿no? Pareciera que solamente nos determinan causa y efecto, ¿no? Entonces, con esta aportación o con todas las ideas que usted nos comenta en su escrito, yo quisiera preguntarle si será posible que de manera directa y causal la intervención de los organismos internacionales como sistemas del entorno que pretenden orientar la educación de todos los países de manera neoliberal y globalizada forman parte de nuestra educación como sistema. Es decir, no nos determinan, pero sin embargo, ¿por qué están? ¿Qué nos hace retomar de ellos? Dice usted, todo sistema toma del entorno lo que requiere. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro sentido que nos hace tomar del entorno, ¿sí?, toda esa tendencia que se ha globalizado? O sea, esa es una de mis preguntas. Y otra, cuando usted menciona que el humano define el sistema a partir de su unidad de operación y de una constante diferenciación, ¿no?, que lo distingue del entorno. Entonces, la cultura escolar de cada escuela es una muestra de la diferenciación y a la vez de su autonomía. Y bueno, otra, dice, si bajo la idea de que la sociedad no se compone de hombres sino de comunicación, entonces la mirada se depositaría en las relaciones. La mirada, vamos, si la sociedad no se compone de hombres sino de comunicación, nosotros como educadores, ¿sí?, entonces nuestra mirada estaría dirigida más a las relaciones. En este interjuego de los subsistemas tendríamos que ubicar lo de la política, lo de la ciencia, y hacer como una especie de entretejido para poder entender nuestro acto educativo. Y bueno, la otra es, entonces, ¿qué sentidos se pueden extraer del sistema educativo actualmente? Con toda esta interacción, diferenciación de uno mismo. Uno piensa como maestro que llega a perder sentido lo que uno está haciendo, ¿no? Y ya usted lo manifestaba, no se pierde el sentido. Entonces, ¿qué sentido se pueden extraer en esa porosidad del contexto y en esa porosidad del mismo sistema de la educación como sistema? Disculpen, gracias. Gracias. El proceso no depende del sistema. El proceso es del sentido. ¿Hay otra pregunta? Te tengo que pasar el micrófono con eso. Lo que hizo en la parte última de su plática, cuando dijo, bueno, si bien es cierto que estamos produciendo en las escuelas, los pizarrones, los quizzes, sin embargo, como profesores no tenemos por qué seguir la línea que nos marque el Estado. Lo cierto es que yo ahí me quedo con la duda de si esto puede ser así o no, porque el Estado finalmente tiene una política educativa, y la política educativa como que no está subordinada, quizá en el caso de las universidades con autonomía sí, a que sus claustros acepten o no lo que el Estado les indique, pero por ejemplo en el caso de los alumnos de la normal superior y de los profesores que aquí laboramos, estamos totalmente subordinados a que nos diseñen planes y programas y orientaciones, y ahí les va y a ver cómo le hacen, pero tienen que cumplirlo. No se diga los maestros que trabajan en educación básica. Hay reformas educativas establecidas por el Estado, y estoy pensando los consejos para acá, que necesaria y obligatoriamente se tienen que cumplir. Entonces, bueno,
yo me atrevería a discrepar ahí un tanto cuanto de esa afirmación de que ya porque le estamos dando todo tenemos que seguir, no necesariamente tenemos que seguirlo. Yo creo que desafortunadamente sí, porque además hay todo un equipo, directores, supervisores, etcétera, encargados de supervisar que esto se cumpla. Entonces, a ver, tú maestro de sexto de primaria que te estás hablando aquí de lo que dice la política educativa, estás generando otro enfoque, otras temáticas, etcétera, ese maestro de sexto año seguramente que será víctima de una sanción. Si no, bueno, afortunadamente ya el CEI ya está desapareciendo, si no, casi te procesan. Gracias. Luhmann, que habla precisamente que la comunicación es la parte más importante dentro de las sociedades. Dentro de los temas de investigación, para entender este TIC y EMIC, del que habla también, no sé si para acercarnos a conocer los sistemas, el método etnográfico es el más adecuado dentro de la propuesta de Luhmann. ¿Método etnográfico? Sí. Afirmaciones que son contundentes, que es justamente en torno a lo que sería la comunicación. El problema es que, digamos, toda la sociedad no está como sistema, está conformada por comunicación. Digamos, toda comunicación es sociedad, y la pregunta sería, ¿y toda sociedad es comunicación? Entonces creo que ahí me parece que estamos hablando de a lo mejor sistemas abiertos y sistemas cerrados, no sé, esa es una. Y la otra es, entonces tendríamos que remitirnos a, digamos, a las ciencias del lenguaje, a la lingüística, para entender este gran sistema. Pienso, aquí tenemos expertos en el área, y digamos que podríamos tener problemas desde formas y significados, desde el problema de la semiótica, o incluso el mismo problema de la gramática. ¿Qué tanto una gramática de la sociedad podría describir este tipo de sistemas? Gracias. Aunque dijo otra cosa. Aquí mi pregunta sería, bueno, ¿dónde estaría el punto ciego en tanto a las reformas educativas que se dan como producto de un cambio administrativo y no de la necesidad de una sociedad que bien lo dice Luhmann, que está compuesta no solamente no de personas, sino de comunicación? Pero mi pregunta es también pensar en tanto en el poder, que no es ejercer sobre el otro, sino neutralizar al otro, ¿no? También lo menciona por ahí. Entonces, ahí mi pregunta concreta es, ¿dónde está el punto ciego en relación a esto de poder y comunicación? Si simplemente en las escuelas vemos que puede ejercer más ahí, existe comunicación de manera o cómo, y en relación a la cuestión de ejercer presión sobre el otro o poder, o neutralizar al otro, que si analizamos los dos términos es dependiendo del enfoque que le damos y podemos llegar a un solo análisis, ¿no? Que podría ser como que estar en la persona que está ejerciendo ambas partes y que está hasta arriba como la pirámide que mencionó, y que entonces pues finalmente llegaremos solamente a una sola conclusión, que sería neutralizar o manejar la comunicación en tanto quién está arriba, ¿no? Nos va a agarrar como el fin del mundo. Ya no sabemos en qué momento, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Lo hemos visto por nuestra última experiencia con nuestro presidente, que por cierto es egresado nuestro de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, ¿no? Le daba más que un 8% de probabilidad, ¿no? Fox, cuando salió electo, pues se lo esperaba, ¿no? ¿Y hacia dónde va México? Bueno, es un interrogante. No podemos adivinarlo, podemos conjeturar, ¿no? Pero en la UNAM una vez hicieron un libro México en 1980 con proyecciones de nuestra existencia, de nuestra sociedad. Y lo que pensamos como jóvenes o como adultos o como ancianos varía totalmente.
pero pues muchos aprenden de los ancianos y muchos aprenden también de los niños. Entonces, la sociedad es un contexto evolutivo en la que efectivamente hay una irritación, hay un procesamiento de esa irritación y finalmente una adaptación. O sea, nos adaptamos a los tiempos modernos, a los tiempos actuales, que dependen pues, del entorno en donde nosotros nos movemos. Una es la acción que se da en la Ciudad de México y otra la que se da en Oaxaca, ¿no? Podemos exponer claramente. La diferenciación dentro de cada escuela, bueno, tiene que darse necesariamente, ¿no? Hay diferencias entre cada plantel educativo. Sin embargo, pues hay normas educativas también, ¿no? Que valen para todos los miembros del sistema educativo, como nos decía el profesor, y que dentro de ellas hay que moverse, ¿no? O sea, la autonomía también es limitada. Muchas veces han dicho, no, autonomía no significa extraterritorialidad, porque luego la aprovechan los pobres para adueñarse de un auditorio, cosas de estas, ¿no? Con base a la autonomía. Las relaciones personales, pues sí, son las primeras que se dan, es lo que llama Luhmann las interacciones, ¿no? Que fue pues, la sociedad primitiva y que sigue siendo lo privilegiado entre los académicos. Interactuamos con nuestros semejantes, dialogamos, contrastamos, etc., ¿no? Pero también están los libros que nos separan de esta necesidad de la interacción personal y podemos estar leyendo autores muertos del siglo IV a.C. que todavía nos dan algunas enseñanzas en la actualidad, ¿no? Entonces, depende de nosotros, depende del sistema lo que selecciona de ese entorno, ¿no? Podemos seleccionar las ideas que nos parecen novedosas, el constructivismo, etcétera, ¿no? O bien, pues, atendernos a lo tradicional, porque eso es lo que nos ha dado resultado. El sistema educativo dice, el sentido de lo que se hace depende del niño y del joven también, porque el profesor puede enseñar de la manera más didáctica, etcétera, y si el muchacho no atiende o está papaloteando en otra cosa, pues no aprendió nada, ¿no? Uno de mis hijos, al más pequeño, lo metimos al colegio alemán y la maestra lo quería sacar de su grupo, porque decía que no atendía, no hacía caso de las tareas, etcétera, ¿no? Y entonces, como no le hicimos caso, les aplicó un test a todo el grupo para ya tener argumentos para sacarlo. Pues resulta que el niño estaba el más adelantado de todo el grupo, ¿no? Y pasa pues con estos niños genios, ¿no? Que no se adaptan y que se ven como desadaptados sociales, porque bueno, eso les parece muy verdad. Entonces, ¿de quién depende? No solamente del emisor, sino del receptor. Es una interacción con nuestros alumnos y ellos van a escoger en última instancia lo que les parezca. Así los queramos obligar, los jalar las orejas o cosas de estas, ¿no? Es imposible si no hay una aceptación de parte de quien nos escucha. Cuando el proceso no depende del sistema, cuando opera de manera destructiva, ¿no? O sea, cuando se cayó la Ibero, pues tuvieron que salirse de las instalaciones, ¿no? Porque toda la universidad cayó. Pero se adaptó en locales de la metropolitana, en escuelas privadas, etcétera, continuó funcionando el aparato. Un sistema biológico como el nuestro, cuando depende de nosotros y cuando no. Bueno, pues el día que nos dan un balazo ya no pudimos hacer nada, o el día en que se nos cayó la casa encima, etcétera. O sea, el entorno cuando actúa de manera destructiva, entonces no puede escoger el sistema, ¿no? De otra manera, pues nos pueden ver la bolsa, el dinero, y pues depende de nosotros si apreciamos más nuestro dinero que la vida, o si el arma que lleva el asaltante de juguete, ¿no? Pero pues sí es un riesgo y desde luego opera de manera destructiva hacia el ser biológico, ¿no? El Estado y la política educativa, sí, ahí sí me la puso difícil el profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vemos que hay una política educativa, pero la sección 22 no le hace caso, ¿no? Ellos tienen sus propios sistemas allá y enseñan hasta,
prácticas de campo para manifestaciones y cosas de estas, ¿no? O sea, el poder siempre depende de que haya una aceptación. Nos pueden dar las mejores normas y las más acabadas, pues, ¿quién cumple con la Constitución? Yo les pregunto a mis alumnos ya al terminar la carrera, ¿quién ha leído la Constitución política? Pues uno o dos, ¿no? Porque la mayoría la ignora. Entonces, ¿de qué depende la política educativa? Pues desde luego de una aceptación de los profesores. El Estado no va a imponer nada que ustedes no estén dispuestos a aceptar. ¿Por qué? Porque ustedes les pueden paralizar al Estado la educación. Entonces, no doy clase, y ya hago huelga, ya está la metropolitana en huelga, etc., ¿no? Y sencillamente el Estado no puede operar, por lo menos con nosotros, de manera coercitiva, ¿no? Que era la acusación de la anterior reforma educativa. Entonces depende siempre del que manda, que no puede mandar más allá de lo que le pueden obedecer. ¿Se acuerdan de lo del Principito, no? Cuando llega al planeta donde había un rey, ¿no? Y el rey lo nombra primer ministro, dice, no, yo no me voy a ir, ¿no? No, entonces tú tienes que ser mi vasallo, no, pues tampoco. Finalmente se va el Principito y para el rey salirse con la suya lo nombra embajador en toda la galaxia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el mandatario también se acomoda a su interlocutor, al que obedece, ¿no? ¿Y cuántas veces nos dijeron de chicos, ya han mandado, te vas por la sombrita y no te tardes, ¿no? Pues nos vamos por la sombrita y vamos cotorreando con todo el mundo y vamos por donde nos dé la gana. Entonces siempre hay una distancia entre quien manda y quien obedece, ¿no? Luma nos dice que efectivamente en la política pues nosotros perdemos todo control sobre el gobernante desde el momento en que depositamos nuestro voto. O sea, en otras palabras, tenemos la capacidad de elegir a nuestros verdugos. Pero luego ya la sociedad, ni las ONGs, ni nada es capaz de hacer cambiar al gobernante, ¿verdad? A veces se hacen cambiar al jefe, pues no. Dice, se distribuye de esta manera y de esta otra, ¿no? Pero siempre habrá quien se someta y quien desobedezca, ¿no? Quien acepte el mandato o quien no lo acepte. Y la coerción, incluso la coerción, la vida no vale nada en este país, así dice la canción, ¿no? Entonces, en un país en el que la vida no vale nada, pues es muy difícil gobernarlo, ¿no? Ni siquiera con la coerción. El punto C, el método etnográfico, Rosario conozco el método inductivo, deductivo, causal, sistémico, pero no conozco el etnográfico, después de mi ignorancia, no lo puedo contestar. Me pregunta más de lo que sé. La lingüística que nos sociedad, comunicación social. Sí, efectivamente no hay sociedad sin comunicación, ni comunicación sin sociedad. Únicamente nosotros, los seres humanos, somos capaces de procesar esa comunicación. Se da también entre los seres biológicos, ¿no? En grupos de venados, de abejas, etcétera, hay una comunicación. Pero nosotros usamos el lenguaje, ¿no? Y este lenguaje con frecuencia es abstracto. Pero una sociedad que no se comunica no es sociedad, es un agregado de cuerpos, ¿no? ¿Y quién es capaz de comunicar? Pues solamente el ser humano, ¿no? En todos nuestros conceptos, nuestras formas. Puede ser de manera personal, interactiva, puede ser en organizaciones, puede ser en sociedades, pero siempre la comunicación es fundamental, ¿no? ¿Qué sucede con la aldea global que hablaba este señor canadiense, ¿no? Luckman era, ¿no? La aldea global. ¿Qué cosa es la aldea global? Es comunicación. O sea, en Cuba hasta hace poco estuvo prohibido el internet, entonces podían estar aislados, pero una vez que se dispara el internet, pues están al tanto de lo que sucede en el otro lado. ¿Por qué se cayó la cortina de hierro, el muro de Berlín? Pues lo tumbaron de aquel lado, no de este, ¿no? Pero ellos sabían que de este lado estaban viviendo mejor que ellos. También ellos tenían seguridad en el empleo, tenían pues seguridad también en la salud, etcétera, pero pues el hombre es cambiante, ¿no? Siempre escoge pues lo que él cree que le conviene más, ¿no?
La lingüística, pues sí, desde el significante y significado de Jacques de Saussure y todo esto, pues está hecho para los especialistas, ¿no? Que podemos diseccionar este lenguaje. Pero, pues hasta un niño tiene su pensamiento mágico, y no digamos en este país, pues donde podemos leer a Juan Rulfo y entenderlo sin problemas. Los europeos no lo entienden, tienen que ponerle en las traducciones subtítulos, ¿no? Ahora habla Pedro Páramo cuando estaba vivo, ahora cuando estaba muerto, ahora habla el hijo, que fue cuando llegó y tal, porque este pensamiento no cabe dentro del pensamiento lógico. Pero el realismo mágico, que es el que toma precisamente este autor colombiano, ¿no? Para escribir 100 años de soledad, pues lo toma de aquí de México, precisamente de nuestra realidad. En un país donde los muertos no se mueren, le seguimos llevando su tequilita, sus gustos, ¿no? Y entonces esa interacción con lo mítico, con lo no existente, pues es algo que solamente puede captarse no desde un pensamiento lógico, sino dentro de un pensamiento más amplio, en parte mágico, ¿no? El punto ciego de las reformas educativas. Bueno, híjole, yo creo que el gran punto ciego es la burocracia que está ahí metida, ¿no? Pero si ustedes están en la oposición, siempre van a poder señalar los defectos de ese sistema educativo. Siempre van a decir, esto no sirve, esto se puede mejorar, esto se puede cambiar, ¿no? O sea, el poder y la comunicación están imbricados, y cuando se imbrican, pues entonces dice Luhmann, cuando dos sistemas se imbrican, entonces se corrompen, y la política puede corromper al sistema educativo. O el intelectual que la va a hacer de político, pues hará, eso es otra cosa. Entonces, en la medida que nuestro sistema educativo se vaya separando de la política, irá adquiriendo más y más autonomía, y ahí los autores centrales pues son ustedes, el magisterio, ¿no? Que se ocupa de esto. Y el día pues que tengamos a un presidente egresado del magisterio, seguramente entonces va a cambiar el sistema educativo, ¿no? El poder y la neutralización. Sí, acuérdense que Luhmann cambia la definición de poder. En vez de ver la probabilidad de imponer la propia voluntad sobre los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Luhmann nos habla de neutralizar. Me costó trabajo encontrar de dónde lo había tomado. Hay un párrafo, un pasaje de Maquiavelo, donde dice, bueno, el Papa no podía imponer al cardenal tal y tal, porque estaban detrás de los otros tales y tales príncipes, ¿no? Pero si bien no podía imponer a su preferido, a quien él quería, sí podía haber evitado que llegara fulano de tal, que era el candidato del otro, que fue el que finalmente lo perjudicó. Entonces, el poder significa no imponer tu voluntad sobre el otro, sino neutralizar la voluntad ajena, ¿no? O sea, ni tú ni yo, sino todo lo contrario, ¿no? Dice Echeverría. Entonces esto cambia la dinámica, cada contexto, y cambia el contenido. Pero bueno, todas estas ideas de Luhmann nos provocan, nos hacen entender de otra manera la realidad, y acuérdense que está basado en el constructivismo. El constructivismo descubre, ¿no? No enseña. El constructivismo nos permite reproducir el conocimiento, o sea, solamente el conocimiento produce conocimiento, ¿no? Y en la medida en que aceleremos este proceso podemos avanzar más, ¿no? Y desde luego, pues la diferenciación de los sistemas es sustancial para poder contar con un sistema educativo autónomo y estable. Muchas gracias. Una forma de reconocer el trabajo, la trayectoria y sobre todo los elementos que el día de hoy nos hace favor de compartir el doctor es también reconocerlo pues desde la institución, y quiero pues leer este reconocimiento. Dice: la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, a través de la Escuela Normal Superior de México y la Subdirección Académica, otorga la presente constancia al doctor José Luis Hoyo Arana por su participación como expositor en el Seminario Interinstitucional Itinerante 2018-2019,
construcciones y reconfiguraciones de la complejidad, la transdisciplinariedad y el desarrollo sostenible, como parte de las actividades del Cuerpo Académico de Gestión Escolar, el día 4 de marzo de 2019 en las instalaciones de esta Casa de Estudios. Agradecemos el trabajo y el conocimiento que el día de hoy nos hace favor de compartir. Le ofrecemos un aplauso al profesor.